Un cordial saludo para todos. Mi nombre es William Alexander Franco, estudiante del programa de especialización en seguridad informática. En esta ocasión vamos a hacer una pequeña presentación de algunos conceptos de fundamentos de seguridad informática para el desarrollo de la unidad 2 del presente curso. En principio vamos a hablar sobre diferentes tipos de ataque que existen como se nos solicitó en la guía. Entonces se hizo una distribución dentro de los únicos dos integrantes que hay en el grupo para las 17 preguntas. Entonces empezamos. Un tipo de ataque es el de inyección SQL. Este tipo de ataque es un método de infiltración a una base de datos que se vale de ciertos errores de comprobación en las variables que utiliza el programador en la creación de su base de datos. En esta inyección de SQL, el atacante puede, mediante el uso de código SQL, insertar o inyectar ciertas instrucciones que alteren el normal funcionamiento de la base de datos. Las inyecciones SQL generalmente se producen al momento de realizar una consulta en la base de datos. Como vemos en la imagen que se aprecia en la diapositiva, hay un ejemplo de ataque. Por lo general encontramos estos tipos de vulnerabilidad en formularios web. Por ejemplo, en la imagen se está solicitando un usuario y una contraseña. Si dentro de los campos del text field ingresáramos la sentencia que está allí entre comillas or igual y la base de datos es vulnerable a ataques de inyección, encontraremos que nos devuelve los datos de uno o más de los usuarios pertenecientes a la base de datos que se encontró vulnerada. También dentro de la imagen vemos un ejemplo realizado en PHP, donde ya se hace uso de algunas librerías o de la clase PDO para evitar inyecciones en la base de datos. Por ejemplo, se mencionan dependiendo del lenguaje en el que se maneje la base de datos o en el servidor web, hacer uso de diferentes técnicas. Para los casos de Java se utiliza el JDBC. En PHP se utilizan consultas preparadas o la clase PDO para evitar este tipo de ataques. Esto en cuanto a las inyecciones SQL. Repito, los objetivos es a través de inserción de código obtener resultados inesperados por parte del programador para hacer provecho de ellos. Otro tipo de ataque es el phishing. Como vemos en la imagen, el phishing se trata de un tipo de ataque informático en la categoría de suplantación de identidad. En este tipo de ataque el atacante se hace pasar por una persona o identidad legítima. Esto se logra a través a veces de métodos como ingeniería social o suplantación o cambio de páginas web. Por lo general encontramos este tipo de ataque en el envío de correos masivos. Yo creo que muchos de nosotros nos ha llegado información, de hecho, que llega al spam, donde se nos informa algún tipo de trámite que debemos realizar ante un banco o ante un centro comercial, en donde se nos invita a abrir un enlace. Estos enlaces disfrazan las páginas web legítimas y lo que hacen es obtener la información que allí registran los usuarios. Este tipo de ataques en una página web o correo electrónico no es nada fácil reconocerlos. Sí hay algunas recomendaciones como no entregar los datos personales por correo electrónico, no hacer clic sobre los enlaces que lleguen a estos correos. Si hay alguna sospecha de que es fraudulento, ignorar el correo y comprobar en el modo seguro de las páginas a través del navegador, que siempre se utiliza el protocolo de seguridad HTTP, es decir, HTTPS al comienzo de la URL. Continuando, entonces ya vemos que es un indicador de compromiso. Los IOC o indicadores de compromiso son mecanismos de prevención avanzados en seguridad informática. Estos se valen de análisis de diferentes patrones para crear informes totales de incidentes en seguridad. Bueno, estos IOC se basan en métodos estandarizados o metalenguajes que tienen la finalidad de reunir toda la información necesaria ante los patrones de ataques anteriormente mencionados. Estos indicadores de compromiso juegan un papel muy importante dentro de la gestión de seguridad y como profesionales de TI, ya que gracias a las características de estos permiten generar ciertos reportes, actualizarlos y compartirlos con demás profesionales
para detectar y prevenir incidentes informáticos a futuro o que puedan ocurrir. Existen una gran variedad de indicadores de compromiso de carácter privativo y libre. En la diapositiva podemos ver algunos como OpenIOC, Oasis Cyber Threat Intelligence, Cybox o Mike. Continuamos. Se nos solicitaban hablar de algunas herramientas de diagnóstico de red, en donde hablábamos de algunas de ellas de tipo libre y demás. Yo he seleccionado Wireshark en comparación con OpenBus, en el cual encontramos que Wireshark es un analizador de red bastante popular dentro de la seguridad informática. Este analiza las redes de comunicaciones a través del uso o instancias de diferentes protocolos para solucionar algunos problemas de la red. Herramienta de diagnóstico es multiplataforma, funciona bajo Windows, Linux y demás. Este tiene algunas características similares al TCDump de Linux. Se puede utilizar en arquitecturas de 32 y 64 bits, generalmente consume muy pocos recursos y simplemente con tener la interfaz de tarjeta de red puede funcionar. Recomiendo por mi parte Wireshark, ya que permite la ejecución de un análisis en redes en cualquier sistema operativo, como lo mencioné anteriormente. Ofrece grandes ventajas respecto a otras herramientas. Todo esto lo encontramos en la página oficial del Wireshark. Podemos obtener documentación y en algunos casos aprendizaje para el uso de esta herramienta de Wireshark. Vemos dentro de la diapositiva un análisis o matriz DOFA para analizar las fortalezas, oportunidades, así como las debilidades y amenazas de esta herramienta de diagnóstico. Allí menciono dentro del cruce de las fortalezas y oportunidades es utilizar esta herramienta de aprendizaje para poner en práctica el análisis de las redes en usos multiplataforma, teniendo en cuenta que las oportunidades son de aprendizaje y de documentación y algunas de las fortalezas son análisis de gran cantidad de protocolos y que es multiplataforma. No encontré debilidades dentro de esta herramienta de diagnóstico, me parece muy recomendada. Alguna de las amenazas es que el uso de esta herramienta puede ser utilizado con fines fraudulentos, al igual que como muchas otras herramientas de diagnóstico. Tiene como finalidad esta herramienta proporcionar soluciones a una red y se deberá hacer un uso responsable de la misma. Continuamos con la presentación. Hablamos de herramientas de Kali Linux, otra de los sistemas enfocados en ciberseguridad. Entonces, dentro de estas herramientas en Kali Linux encontramos herramientas en diferentes ámbitos para escaneo de redes, de vulnerabilidades, encontrar contraseñas, ataques de fuerza bruta y demás. Bueno, allí menciono algunas como las que se encuentran en pantalla: Hashcat, Ncrack, TCPflow, Vega, Nikto y algunas de las otras. Por ejemplo, están otras que no menciono allí, como dentro de la categoría para herramientas de contraseñas, que está John the Ripper, que es un software de código abierto, el cual descifra contraseñas en varias plataformas y que son de carácter débil. Está Ncrack, que sí la menciono dentro de la diapositiva. Es una herramienta para el craqueo de contraseñas en red. Tiene una finalidad de evaluar en diferentes empresas el uso de contraseñas débiles. Nos sirve para auditar el tipo de contraseñas que estemos utilizando dentro de una empresa y si son las aconsejadas o no. Algo que mencioné es Vega. Vega tal vez en las últimas versiones de Kali Linux ya no viene integrada y hay que hacer una instalación independiente. También funciona como una herramienta de escáner de vulnerabilidades. Allí podemos buscar a través de una dirección IP o URL las vulnerabilidades que tengan, por ejemplo, un servidor web, inyección SQL, uso de contraseñas débiles y demás. También encontramos a Nikto, un escáner web que a su vez de Vega es gratuito y busca programas o malware que puedan tener configuraciones inseguras y demás. Se nos solicitaba, además de Kali Linux, mencionar otros sistemas operativos que estén enfocados a la seguridad informática. Se encontraron muchos de ellos. Debo hablar de
dos en especial, Parrot OS. Parrot OS Security es otro sistema operativo enfocado a la seguridad. Es una combinación entre Kali Linux y FrozenBox OS. Es un sistema operativo forense y de criptografía que ofrece grandes pruebas de penetración. No tantas herramientas como Kali Linux, pero es muy bueno. Dentro de sus características encontramos que se puede utilizar en 64 y 32 bits, cuenta con un entorno web de Firebox, herramientas de ingeniería inversa, de soporte Wi-Fi y demás. Al igual que Parrot, Backbox también es un sistema operativo enfocado en la informática, está basado en Ubuntu, así como Kali Linux está basado en Debian. Cuenta con unos requerimientos mínimos de 512 MB de RAM, muy poco espacio en disco duro y una tarjeta gráfica para presentar su entorno gráfico. Bueno, se nos pedía definir qué es un exploit y qué utilidades tiene. Bueno, un exploit simplemente es un fragmento de código que se aprovecha de una brecha de seguridad informática en un sistema o programa donde se desea atacar. Estos errores de programación en aplicativos web o móviles, así como de escritorio, de esta manera consiguen que dicho software, o sea el exploit, el exploit haga que este software se comporte de una manera no deseada. Los exploits por lo generalmente están creados para obtener información confidencial o modificar parámetros de los programas a que atacan. Existen una clasificación dentro de los exploits. Están los conocidos, o sea, dentro de un software o programa ya se conoce algún exploit, alguna vulnerabilidad a tocar, o algunos exploits no conocidos o día cero, es decir, son vulnerabilidades que aún no han sido detectadas por el desarrollador o por una comunidad en los programas. Bueno, vamos a hablar de Nessus. Es un sistema de monitorización, cuenta con algunas utilidades y en esta ocasión vamos a hacer un versus con OpenBAS. Son dos herramientas muy similares. Nessus es una herramienta, como lo mencioné, que escanea vulnerabilidades, funciona bajo diferentes sistemas operativos y multiplataforma. Se basa en Linux, realiza un escaneo de la red revisando los puertos e intentando atacarlos mediante diferentes protocolos. De hecho, Nessus cuenta con algún tipo de scripting propio de la herramienta. Nessus cuenta con varias versiones gratuitas y de pago, cada una con algunas ventajas sobre la otra. Por ejemplo, la versión gratuita permite escanear 16 IP simultáneas. La versión de pago no tiene esta restricción. Frente a OpenBAS, es una herramienta que es una herramienta de análisis de cómputo. Nessus tiene una interfaz de pronto más amigable, más fácil de utilizar y ofrece gran cantidad de resultados. Como lo mencioné, es multiplataforma. Desde Windows se puede hacer un escaneo a una IP o a una URL, obteniendo bastantes buenos resultados. Bueno, se nos habló ya por último hablar de los CSIRT. Es por sus siglas en inglés, el Computer Security Incident Response Team, o sea, el equipo de respuesta ante un incidente informático. Cuenta con diferentes expertos, CSIRT, que son responsables de las funciones preventivas y reactivas ante los incidentes que puedan ocurrir de carácter informático ante una respuesta, y deben dar una respuesta. Dentro de estas funciones, los CSIRT deben identificar los servicios preventivos, los reactivos y algunos otros servicios denominados como de valor añadido. Dentro de los servicios preventivos están el tratamiento de alertas e incidentes, análisis de respuestas y tratamiento de los análisis y vulnerabilidades. Dentro de los servicios reactivos se encuentran los servicios de detección de intrusos, realizar comunicados y anuncios. Y los servicios de valor añadido están la educación, capacitación y la continuidad del negocio del CSIRT. Los CSIRT deben contar dentro de su organización con ciertos perfiles de contratación y organización. Encontramos dentro de estos perfiles el jefe o director responsable del equipo, cuyas tareas son mantener la comunicación directa con el equipo y demás. Están los responsables de los sistemas y seguridades de la información. Ellos ejecutan tareas de administración y mantenimiento. Y están los responsables de gestión de incidentes, que están dentro de varios niveles.
El primer nivel es para los especialistas.